no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es bueno estar aquí en la presencia de Dios. Voy a volver al estudio que hice el último culto de Génesis 35, cuando Dios le dio una revelación a Jacob que es muy importante para mí y para usted. El Señor Dios había librado a Jacob de la ira, de la furia y del odio de Esaú, su hermano. Él se fue a vivir a Siquem, compró tierra en un campo y allí estaba plantando y viviendo con su familia. El hijo de Amor abusó de su hija Dina. Los hermanos tomaron venganza y Jacob dijo: hijos míos, no deberían haber hecho eso. Nosotros somos pocos y los cananeos y fereceos se van a levantar contra nosotros, ¿y qué pasará? Y él entonces buscó a Dios. En tiempos de crisis se busca a Dios. ¿Y quien tiene juicio en tiempos buenos continúa buscando a Dios? Porque si las crisis vienen, serán tan débiles que no van a conseguir apretar mucho a nadie. Y él lo buscó y Dios habló con él. Vamos a Génesis capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los arcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Nosotros ya vimos muchas cosas aquí, pero el versículo 3 es importante. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios lo mandó que volviera a Betel, porque cuando él huía de Esaú, allí abrió su corazón y tuvo un sueño, y Dios se le reveló a él y le dijo que lo guardaría y que iría y volvería en paz. Y él entonces tenía esa palabra de Dios. Pero el tiempo va pasando, y como ocurre con nosotros, que parece que nos olvidamos un poco de lo que Dios ha hablado con nosotros, de ese poder de la palabra de Dios. Nos volvemos un poco religiosos. Y ahora, con la amenaza de que aquellos pueblos podrían juntarse y venir contra ellos, Jacob abrió el corazón delante de Dios y Dios le dijo: vuelve a Betel, a donde tú me encontraste, y haz allí un altar. Esto es un mensaje para nosotros. Usted está en una crisis. Acuérdese de algún tiempo atrás, cuando usted fue socorrido por la palabra del Señor Dios, cuando usted buscaba una bendición. Y esa palabra fue iluminando su corazón. Usted creyó en ella y oró, y Dios le dio la bendición. Hermano, usted perdió el cuidado. Parece que cayó polvo sobre esa palabra. Parece que dejó de darle ese brillo. Y el enemigo está viniendo con las mismas trampas y usted está creyendo en él. Que usted no va a conseguir la bendición a causa de esto o de lo otro. El problema era serio para ellos. El problema era difícil. Ellos habían tomado venganza contra Siquem y los enemigos podrían volver y acabar con ellos. Dios dijo: el secreto es volver a Betel, donde te encontraste conmigo, y haz allí un altar al Dios que se te apareció, que es el mismo Dios. ¿Qué lección nos da esto? Nosotros tenemos que volver a esa revelación.
que iluminó nuestro corazón en aquella época, que Dios habló con nosotros, que nosotros creímos y que por creer en ella fuimos socorridos, como Él dijo, en mi angustia. Y allí vamos a hacer un altar. En otras palabras, vamos a adorar a Dios en esa revelación. Si nosotros hacemos eso, adoramos al Señor en la revelación que Él nos dio a nosotros, ella va a volver con la misma fuerza, porque esa puerta está abierta para nosotros, la puerta que Jesús abre. No hay quien la cierre, Dios no la cierra y nadie la cierra. Y la que Él cierra, no hay quien la abra. Ponga atención en esto. Pero si el enemigo está consiguiendo el éxito porque usted no está firme en la fe y está permitiendo que Él abra la puerta y entre, si usted vuelve, usted cierra esa puerta de nuevo. Si usted vuelve, usted tiene esa puerta abierta que Jesús le abrió. Entonces es necesario volver a la revelación. Y no solo volver, sino servir al Señor Dios en esa palabra que Él le dio. Fue el día de su salvación, el día de su cura. Doctor Suárez, me estoy acordando que realmente hubo una época en mi vida en que yo conseguí levantarme en la fe y conseguí un gran milagro, solo que ahora yo no lo estoy consiguiendo. El enemigo está teniendo éxito. Vuelva a Betel. Dios mandó a Jacob que volviera. Llegando a Betel, ve aquí en el versículo 1 del 35. Levántate, sube a Betel y quédate allí. Quédese en esa palabra. No haga solo visitas, no. Coma de ella, viva con ella, ponga su fe en ella, crea, ore sobre ella y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, vuelva a esa palabra que Dios le reveló, afírmese en esa palabra, olvide lo que los hombres le han dicho, lo que su mente ha creado, y allí haga un altar, sirva a Dios. Usted lo va a encontrar a Dios y Dios le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Vamos ahora a la novela de la vida real. Fue a los 17 años que yo empecé a tomar, empecé lentamente, ¿no? Y con amigos en el colegio, empecé tomando un poquito socialmente, luego un cigarrillo, un trago en el colegio, en los intervalos. Y de esa forma se fue agravando y ya fumaba 2 o 3, luego 2 paquetes por día. Lo que se ganaba se lo gastaba todo en una noche. Cuando se iba a trabajar me decía siempre: no me vas a dar dinero para trabajar, así que no voy, me quedaré acostado, no me llames. Hubo lugares en los que trabajé con unos amigos también, donde era normal que empezáramos a beber. Para poder ir a trabajar teníamos que tomar un trago. Anderson se casó con Mara, pero ni siquiera la responsabilidad del casamiento lo alejó de los vicios. Al contrario, su esposa también tenía el hábito de beber. Yo era una persona, digamos, nerviosa, ¿sí? Así que la bebida hacía que yo me pusiera más nerviosa aún. Así que a veces, cuando estaba cerca suyo, quería estar lejos. Había peleas, llegamos a las agresiones, llegamos al punto de uno agredir al otro. Permití muchas veces incluso que faltara el alimento y con el dinero compraba afuera, compraba tragos, drogas. Los problemas continuaban. Yo veía que había que pagar las deudas. Veía, sí, que la familia me necesitaba. Yo no sabía dónde buscar el cambio, ¿sí? La pareja se cambió muchas veces de casa, ya que creían que un nuevo lugar le haría bien a la relación. Sin embargo, todos los intentos fracasaron. Tenía la esperanza de que fuera el lugar que cambiaría todo nuevamente, una transformación. Nosotros habíamos conversado que cambiaríamos, que todo saldría bien, pero empeoró más. Pero lo fundamental, más importante, era mi vida espiritual. Yo no tenía responsabilidad, ¿sí? No era compañero, no estaba junto y no le daba la atención debida.
Lloraba y le pedía a Dios, ¿sí? Porque no valía de nada hablar, nada, pues no ayudaría. El único que podría solucionar algo era Dios. En las madrugadas en que no podía dormir, Anderson empezó a ver el programa Show de la Fe. Empecé a ver al doctor Suárez predicando en el programa y sentía una paz y luego me dormía muy rápido. Y cuando me despertaba, el televisor estaba encendido todavía, era siempre igual. Anderson empezó a frecuentar una comunidad de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, pero sus primeros pasos en el Evangelio no fueron nada fáciles. Ella creía que yo iba a ver jóvenes, que iba a ver mujeres, y yo lo que quería era cambiar. Yo no sentía confianza, y para mí también todo aquello era como si fuera... El enemigo demostraba que veía que Dios nos transformaría a los dos, ¿sí? Ya lo había transformado a él y me dejaba ciega. Después que yo vi el cambio que Dios hizo en su vida, fue que yo quise ser Jesús. Yo dije, ¿vas a la iglesia? Sí, bueno, voy contigo. Y ahí empecé a acompañarlo. Hoy es una bendición, una maravilla. He cambiado, me he transformado, he prosperado, gracias a Dios. Mi casamiento está bendecido. Sí, un nuevo hijo, nació nuevamente, gracias a Dios. Estoy libre, gracias a Dios. Hoy yo ayudo, hago la obra, soy obrero. El Señor nos probó que el Señor es Dios y está en nuestra vida, porque solo Dios podría haber hecho algo así. Amén, gloria a Dios. Vamos ahora a la primera pregunta. En la Biblia, ¿las primicias se refieren solamente al diezmo o también a nuestro tiempo con Dios? La primicia nunca fue diezmo. El diezmo es un estatuto en que todo lo que recibimos, la 10ª parte, le pertenece a Dios. La primicia es una especie de ofrenda. ¿Qué es primicia? Es el primer fruto. Usted planta el mismo día su semilla en el campo, pero siempre hay unas plantitas que maduran primero antes que los frutos. Son los primeros frutos y esos le pertenecen a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, el Espíritu Santo usó al autor de Proverbios para decir lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De todos tus frutos, de todos, la primicia le pertenece a Dios. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, el primer fruto le pertenece al Señor. Recuerdo que cuando era pequeño, mi padre plantaba arroz y me daba una cesta con un cuchillo. Y yo iba a competir con los pajaritos porque les gusta comer el arroz en el arrozal, el arroz que madura. Hay quienes ponen un muñeco que el viento mueve y ellos piensan que es gente y no van. Y yo iba con la cesta, el agua, en el lugar donde se plantaba el arroz. El barro llegaba hasta la mitad de las piernas y en medio de las víboras, y cantando estoy siguiendo a Jesucristo. E iba cortando el arroz y llenando el cesto. Estoy siguiendo a Jesucristo con un miedo terrible. Y gracias a Dios nunca una víbora me atacó. O sea, Jesús siempre me protegió. Esa es la primicia con la que tenemos que honrar al Señor Dios. Segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿existe actualmente una iglesia como la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea es la 7ª iglesia del Apocalipsis, es la iglesia de los errores de la apostasía. Existe esa iglesia y nosotros creemos que va a ser más grande dentro de un tiempo. Pero en toda la historia de la iglesia existió y seguramente hoy existe. Alguien que no tiene respeto por la palabra de Dios, alguien que tiene otros propósitos en el Evangelio, alguien que no predica la palabra como ella es. Entonces, son personas que están en esa iglesia que lamentablemente existe. Vamos a volver a nuestro estudio ahora porque hay cosas muy buenas que tenemos que ver. Estábamos viendo el versículo 5, cuando Dios habló con Jacob y le dijo a su familia que quitaran los dioses ajenos que había entre ellos y que se limpiaran y mudaran los vestidos. Vimos eso en el último culto. En el 3 él dijo, levantémonos y subamos a Betel. O sea, era obediente. Mire, no espere que Dios hable 10 veces con usted. Si usted sintió de Dios una dirección, ¿está seguro que si es de Dios? Sí, doctor, fue la palabra que me movió. Tome la decisión en ese momento. Aunque alguien le diga, te estás precipitando. No, yo lo oí de Dios
y él sabe por qué está diciendo eso. Él habló con Jacob y él reunió a los hijos, a toda la familia y dijo: vamos a levantarnos ahora y vamos a subir a Betel. Se levantaron y subieron, hicieron lo que Dios les mandó, haga lo que Dios manda, así Dios tiene un compromiso con usted. Y dijo: pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Ese altar siempre debe estar construido en su corazón. El Señor Dios le habló, le orientó, le dio una revelación sobre cualquier asunto. Siga firme. Yo voy a hacer ese altar para poder servir al Dios que me socorrió y me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Reconozca que todo lo que usted ha conseguido es porque Dios le ha ayudado. Cuando Jesús curó a 10 leprosos y solo uno volvió para dar gloria a Dios, 9 no volvieron. Él se enojó, pero no eran 10. ¿Dónde están los otros 9? Solo uno volvió, el extranjero. ¿Y qué es lo que él dijo? Levántate, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros solo fueron curados. Este tenía la salvación, que es la mayor bendición asegurada. Sea una persona grata a Dios. Ahora materia nueva, versículo 4. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder. Porque en el versículo 2 les dijo: quitad los dioses ajenos. Ellos los quitaron y se los dieron a Jacob. No los desecharon. Ponga atención a esto. Usted quiere realmente ser liberto de una fuerza maligna que lo oprime, con malos pensamientos, con prácticas cerradas, con decisiones malignas. Usted toma todo eso y lo entrega en manos del Señor Dios, de una manera bien solemne. No lo haga por hacerlo, no quiero ese pensamiento. Dios mío, yo quiero decirte, Señor, que me ha gustado ese pensamiento. E incluso he utilizado argucias malignas para mi placer, para mi enriquecimiento, para esto. Pero yo no lo quiero más, y voy a hacer lo siguiente: lo voy a entregar en tus manos, Señor. Recíbelo, arráncalo desde la raíz de mí, lávame los ojos que les gusta ver lo que nos sirve. Usted conoce sus debilidades, de mis oídos que les gusta oír lo que es pernicioso, de mi corazón que tiene placer en el error. Señor Dios, yo quiero realmente entregarlo en tus manos ahora. Yo quiero una obra completa, perfecta, que sea profundo, entra en lo íntimo de mi ser, en comunión realmente con Dios, en un acto muy solemne de responsabilidad. Usted dice: ahora estoy entregando esto, y si hay algún otro Dios extraño, otra obra, muéstramelo, Señor, porque yo no quiero esas cosas en mí. Ellos tomaron todos los dioses ajenos y se lo entregaron a Jacob, porque Jacob estaba siendo usado por Dios. Hoy es el Señor, esa palabra que Dios le ha dado a usted, ese momento de comunión. Es necesario renunciar. Estoy renunciando, estoy pidiendo perdón por ese pecado, estoy pidiendo purificación. Señor, yo no quiero que mi cuerpo, mi ser, mis manos, mis ropas estén ni siquiera un poquito sucias. Las quiero limpias en la sangre del Señor Jesús completamente. Ese deseo errado que tengo desde pequeño, esa práctica mala que me gusta practicar, Señor, hoy la entrego en tus manos y no la quiero más, para que usted no la quiera más. Y si viene la tentación, no, ya está resuelto ese asunto, tú vas a hablar con el Señor Dios, aquí tú no habitarás más. Mientras esté, yo no quiero, el mal continúa. Y ellos fueron y los entregaron en manos de Jacob. Y los zarcillos que llevaban en sus orejas, vanidades que tenían malignas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Dios tiene el lugar donde esconderá eso, donde lo va a amarrar. Si no lo entrega en manos del Señor, hermano, como parte de su adoración a Dios, el enemigo va a volver y lo va a oprimir. Versículo 5.
Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando usted entregue en manos de Dios sus dioses ajenos, sus tentaciones, esas cosas que lo derrotan, pero cuando lo entregue de verdad, usted va a partir a su camino y los enemigos no van a seguirlo a usted, porque el terror de Dios va a estar sobre ellos. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, que hasta que usted no lo haga de corazón, con actitud de quien se quiere entregar de verdad, Dios, hoy, ese sueño maligno que me persigue hace muchos años, esa voluntad oculta y mala que nadie sabe y nadie ve, pero que me está perturbando y que no vino de ti, te la voy a entregar ahora. Usted se va a levantar, va a seguir su camino hacia el lugar que Dios le mostró y no va a haber enemigo que lo siga tras a usted, porque el terror de Dios va a venir sobre ellos. El Señor Dios va a decir: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dios va a estar protegiéndole fuertemente y el enemigo se va a sentir aterrorizado de perseguirle. ¿Cuántas veces usted hizo el propósito de andar en un camino limpio y después tropezó y cayó? Después de golpearse la cabeza contra la pared dijo: ¡qué rabia! Yo no lo quería. Entonces lo que le faltó fue que le hiciera esa declaración a Dios, pero de corazón. Y cuando viniera el mal, si usted lo hizo, usted puede estar seguro de que ni siquiera le va a acercar. Y si llega como tentación, usted dirá: puedes irte ahora porque Dios ya resolvió mi problema. Si ellos no hubieran hecho eso, Jacob sintió que tenía que quitar los dioses ajenos. Fue la primera persona que habló de esos dioses ajenos. Si él no hubiera hecho eso, el enemigo no habría sentido ese terror. Los habría perseguido y perturbado toda la vida. Y si Dios está en su vida, usted será tanta luz que las tinieblas no van a poder acercarse a usted. Cuando usted no tiene a Dios, usted solo tiene un vacío. Las tinieblas juegan, pero ellas no soportan mirar la luz. Hay un himno que cantábamos en la iglesia bautista: campana ciega en sol ardiente, cuando visten su fulgor, ¿quién contemplará a aquel que del sol es el creador? O sea, no hay manera, Él es luz y completamente luz, y es a Él a quien necesitamos. Cambien los vestidos, amén. Baje la cabeza, Dios, queremos conocerte. En la belleza de tu santidad, de tu esplendor, de tu luz, Dios, tan fuerte, tan poderosa, que el sol es una lamparita muy débil delante de ti, casi insignificante, inexistente. Dios, queremos quitar los dioses ajenos, a todos ellos, limpiarnos de las maldades, purificarnos de toda suciedad del alma, de toda mancha, de todo deseo errado, vestir ropas nuevas, limpias en la sangre de Jesús. Ropas, Dios, de fuego, luz. Oh Dios mío, cada persona está orando. Ayuda a esa persona que saque ese Dios ajeno de su vida. Hay gente, Dios, que está tan contaminada por el erotismo que el Dios Eros es el que manda la vida de esa persona. Gente tan contaminada por la deshonestidad que es el Dios de la maldad el que manda. Señor, queremos, necesitamos, estamos clamando. Quien pide, recibe, hermano. Hermana, quien busca, encuentra. Quien llama, la puerta le será abierta. Oh Dios, llévanos a Betel, a tu casa. Dios, purifícanos ahora.
En el nombre de Jesús. No volveré.